Buenas tardes a todos y bienvenidos a lo que es otro episodio más de Rabia Podcast. En este caso estoy vestida formal porque vamos a estar hablando posiblemente de uno de mis temas favoritos, de mis obsesiones. Esto es algo en lo cual yo pienso todos los días. Me gusta ver entrevistas de otros artistas hablando sobre este tema, procesos creativos. Esa pulsión, esa necesidad, esa locura en la que entramos cuando tenemos ganas de sacar algo hacia afuera. La idea que puedo crear con las manos, que puedo concretar con mi voz, con mi música. Y en este momento, en esta tesis que estoy dando en internet, voy a decir lo siguiente, que es que hay tanta cantidad de procesos creativos como personas. Esto quizás es algo que uno dice, bueno, entonces no tengo ningún punto de comparación como para encarar mis procesos. Viendo un montón de entrevistas, escuchando otros artistas que quizás hacían cosas que no tienen nada que ver con lo que yo me dedico, encontré que el proceso se replica, que hay cosas que uno piensa o hace de la misma manera que un artista en la loma del orto que no conoce. Lo loco de esto son dos cosas. Primero, ¿de dónde nace esa pulsión por querer sacarme algo de adentro y convertirlo en otra cosa, crear una historia de cero? Y al mismo tiempo, ¿por qué casi todos tenemos puntos en común a la hora de encarar nuestros procesos creativos, nos conozcamos o no nos conozcamos? Los procesos creativos tienen dos formas de llevarse a cabo. La primera es la disciplina. La segunda es el caos. Muchos artistas construyen a partir de la organización. Me levanto a la mañana, escribo de tal a tal hora, después almuerzo, después sigo escribiendo de tal a tal hora, después hago esto. Otra forma de ordenar los procesos creativos es tener en cuenta cuál es el material que alimenta a mi proceso. Un periodo de observación, un periodo de asimilación, un periodo de creación. De ponerme a escribir un guión, me pongo a ver películas, me pongo a ver series, analizo qué cosas me llaman la atención de esas películas, de esas series. Antes de encarar el proceso de componer un disco, pienso cuáles son mis influencias, qué música quiero escuchar para poder crear este disco nuevo. La otra forma que tengo para encarar un proceso creativo es el caos. Pero dentro del mismo caos también hay un orden. Phoebe Waller-Bridge, la escritora de la serie Fleabag, que también actúa en ella y la produce y la guiona, hablando de procesos creativos, idea de que encarar un proceso para ella es un estado de pánico y finalmente esperanza. Procesos creativos tienen una identidad propia, son parte de cómo nosotros nos identificamos a nosotros mismos. Si nos ponemos a analizar y vemos la forma en la que otros artistas hablan de su proceso, podemos notar que cuando un proceso es caótico, es parte de la identificación de la persona con ese caos. Hay gente que es mucho más introvertida, que necesita escribir o pensar las ideas, crear las ideas en soledad antes de mostrarlas y de exponerlas hacia los otros, cuando hay personas que quizás necesitan del proceso contrario, de estar mostrando y generar todo el tiempo brainstorming de ideas con otras personas para poder crear. Cada identidad tiene una forma identitatoria, valga la redundancia, de relacionarse con un proceso creativo diferente. Otro punto es el hecho de la identificación con otro tipo de artes, con otra gama artística. Esto quiere decir que quizás yo me dedico a la música, pero mi proceso creativo no está únicamente atravesado por la música. No estoy todo el tiempo consumiendo música, pensando en música, escuchando música, haciendo música, sino que también estoy consumiendo otro tipo de manifestaciones artísticas que alimentan mi propia materia de arte. Por ejemplo, Cerati, que compuso uno de sus discos leyendo un montón de libros de Nietzsche. Spinetta haciendo referencia al filósofo Artaud en uno de sus discos. Muchos otros artistas que se inspiran en la cinematografía para poder crear un disco, un tema o un concepto musical. Entonces acá tenemos tres puntos importantes. Uno, forma en la cual encaro mi proceso, a través del caos o a través del orden. El segundo punto tiene que ver con la identidad de ese proceso, que al mismo tiempo es parte de mi propia identidad. Y el último punto de ese proceso es el que tiene que ver con qué cosas consumo, qué cosas veo, qué cosas leo a la hora de encarar mi proceso. Ya sostuvimos en este video que la pulsión por crear es algo que nace en uno. Es algo que un día siento la sensación de tener que sacar algo hacia afuera y se me ocurre una idea con la cual yo puedo postular
¿Eso que quiero decir? Yo puedo darle una forma, puedo armar una casa, darle un contexto, construirlo. Tiene que ver con algo que es conmigo. Una vez que se convierte en obra, tiene un público que lo recibe. Lo que creo se recepciona. Acá entramos en crisis. De hecho, este es un tema que fue estudiado por un montón de filósofos, por un montón de sociólogos, y se empieza a generar este planteo de el verdadero artista. ¿Es aquel que crea pensando en que lo escuchen, en que lo vean, en que haya una observación de ese arte? ¿O el verdadero artista es ese que simplemente necesita sacar afuera, no importa que no lo vea ni su vieja? Punto principal por el que uno crea, por el que uno concreta una idea, es por esa pulsión que nace en el interior. Esa pulsión no puede tener que ver con ningún otro. Es simplemente una manifestación, una necesidad propia. Pero a la hora de salir ya hay una recepción, ya empieza a existir el otro y la obra se transforma en una interpretación de ese mismo otro. Yo creo que esta necesidad de manifestación es la que tiene que pesar más, porque es más importante esa pulsión, ese mensaje que yo siento que tiene que salir afuera que la recepción del otro. Pero a su vez, a la hora de sacar esa obra, está bueno que al menos haya una especie de búsqueda, una especie de objetivo para con el otro. Está el objetivo de hacer pensar al otro, de generar una reflexión en el otro, un impacto positivo en el otro, y que quizás una vez que termine de leer esa exposición, termine de leer ese ensayo, se pueda preguntar sobre sí mismo. Acá entra otro concepto que es la idea de que un artista está absolutamente toda su vida replicando su historia, estando su mundo interior, contando una parte de su historia que se repite y se replica. Titulan sus ideas. Muchas veces el arte es una forma de manifestar lo espiritual. Hacer arte, generar un proceso de creación y de ideas donde eso termina impartiéndose artísticamente, es posicionamiento. Hay un Dios, dicen que lo hay, pero yo no sé cuál es. Entonces me quedo con el sol y los árboles, con tu calor y con la canción. Ya no quiero más explicación, la razón la da el corazón. Pero del entramado poético que hay dentro de una canción, hay postulamiento, hay una posición política, espiritual, emocional, y hay una historia que se cuenta repetidas veces. Los procesos creativos pueden ser muy claros, pueden estar súper sistematizados, pero muchas veces son confusos. Sin el proceso de estar creando, de estar pensando en crear, la vida de aquella persona que se dedica al arte pierde el sentido. La cotidianidad no abastece la vida de aquella persona que se dedica a generar. Y acá voy a abrir una nueva puerta, y la última, que es el concepto del ocio. Y el aburrimiento son de los núcleos principales de un proceso creativo. El aburrimiento es lo único que decanta en creación. Aparecen pensamientos y eso deviene en acciones. El ocio es el verdadero momento donde yo puedo sentarme y simplemente no hacer nada. El no hacer nada aparece un concepto muy importante dentro del mundo del arte, que es el juego. Hacer arte es conectar con el juego, es jugar, es construir desde el juego. Necesito del aburrimiento para poder aprovechar mi tiempo ocioso en pos de la nada misma. El arte en sí es tan rico porque nace de la improductividad, de la inactividad, del mundo de las ideas. Se convierte en una manifestación pura que no es necesariamente productiva. Su mayoría son sensaciones. Una película es sensación, es manifestación, es emocionalidad. Yo lo convierto en esencial, yo lo convierto en significado, pero en sí la película no está hecha para eso, no está hecha en pos de eso. El humano lo convierte en lo significativo. Eso es genial, porque es una actividad que no está pensada para convertirse en productividad, pero sí o sí necesita del ocio, necesita del juego. Sin el juego, sin la nada, no tenemos el todo que se genera con un proceso de creación. Hay un mundo, una manifestación enorme en la cabeza de las personas, de los seres humanos,
cuando estamos con necesidad de crear. Y ese mundo necesita del respeto, de poder tener tiempo al pedo, de poder sentarme y simplemente dejar que ese mundo se manifieste, se construya y se genere algo de la nada que no existía. Esto fue la charlita sobre procesos creativos. Me interesa muchísimo saber qué es lo que piensan ustedes. Quiero que me comenten si a ustedes les pasa esto, si son personas que se dedican a crear cosas, si se dedican al arte, cómo viven sus procesos creativos. Me interesa con estos videos también poder generar una charla, una conversación, un debate con los demás. Me interesa que esto no quede en la virtualidad, en lo tecnológico. Justamente estamos hablando de salirnos de eso, de entrar más en lo ocioso y en otro tipo de profundidad. Así que me interesa que me comenten qué es lo que piensan sobre estos procesos. Voy a seguir haciendo videos sobre estas cosas que me interesan, como también voy a hacer vlogs yendo a lugares interesantes. En noviembre va a haber otro video de Noviembre Recomienda, donde te recomiendo un libro, una película y un disco o canción o algo que tenga que ver con lo musical. Así que suscríbete, ponele a la campanita, ponele me gusta al video, comentalo. Voy a dejar mi Instagram por acá. En realidad voy a dejar mi mail porque me interesa que se arma debate profundo sobre estas cosas y conocer gente que esté en estas situaciones, que esté teniendo procesos creativos, que se esté preguntando estas cosas. Así que voy a dejar mi mail, me pueden hablar ahí, me pueden decir qué es lo que piensan sobre este tema, que me interesa muchísimo saberlo. Así que nos estamos viendo en el próximo episodio de Rabia Podcast. Ah, y me olvidaba. Yo le puse el nombre a este podcast justamente por una entrevista en la que Phoebe Waller-Bridge dice que la rabia es uno de los sentimientos, de las sensaciones en el cuerpo que a ella más le ayuda en sus procesos creativos a poder crear no solo personajes, sino también historias y también como armar toda una especie de mundo alrededor de una idea. Y que gracias a un consejo de un profesor de teatro utilizó su rabia y algo a lo que ella le llama la rabia femenina, que usa, digamos, a esa emoción para poder crear desde ese lugar y armar sus personajes desde ese lugar. Así que por eso este podcast se llama Rabia Podcast. Datos. Nos estamos viendo. Besitos. We are the world. We are the children.